O sea, a mí me gustaría empezar un poco siguiendo el guión, pues justamente con la estrategia esta de salud mental del gobierno, ¿no? Y que es una estrategia a la que se ha dotado de 100 millones de euros, que no sé si es mucho o es poco, ¿no? Y, y bueno, que en el fondo parece que está como queriendo ser una barrera para esa alarma que ha encendido la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho que para el 2030 las enfermedades mentales o las enfermedades asociadas a la salud mental serán la primera causa de discapacidad en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo veis? ¿Habéis seguido esta estrategia del gobierno? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que eso va a ayudar precisamente a lo que hablábamos de perder, va a ser una manera de empezar a que se pierdan estigmas? ¿La sociedad va a tardar en perderlos? No sé, ¿cómo lo veis? Bueno, yo desde mi experiencia creo que es un primer paso. Es un primer paso. Yo creo que la pandemia y toda esta experiencia que llevamos viviendo durante estos 2 años, evidentemente ha sacado a relucir la importancia de la salud, no solo física, sino mental, y que la una sin la otra, pues es difícil avanzar y llevar a cabo una vida saludable. Y claro, a partir pues, de todo ese incremento de patologías y detección, ¿no? Y diagnóstico que hemos estado encontrando los profesionales de la salud mental en la población en general, pues bueno, que haya este primer paso de concienciación global, social, no solamente para abordar y tratar esa patología y esas enfermedades, sino que bien que haya por fin, ¿no? Por fin un paso para ayudar no solamente a esas personas, sino a concienciar y eliminar esos estigmas. Es un primer paso, pero queda mucho por hacer. Has hablado de la pandemia. ¿Creéis que la pandemia ha sido determinante en esto? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que hay un antes y un después, realmente. Y respecto a lo que comentabas antes, Charo, yo creo que es un paso muy importante. Me gustaría que de este paso siguieran muchísimos más pasos. La dotación económica parece mucho, pero es muy poquito si hablamos de salud mental. Y desde luego yo lo que sí que veo y los profesionales de la salud con los que me relaciono, está claro que hay un antes y un después. Solamente el consumo de psicofármacos se ha duplicado durante la pandemia. Se ha duplicado. Se ha duplicado, con lo cual eso ya es un dato que nos debe decir algo, ¿no? Sí, yo por otro lado creo que es una manera en la que van a poner diferentes figuras relevantes para este tema a pensar a la vez. No está mal, ¿eh? Sí, que yo creo que es el primer paso, ¿no? Porque al final son competencias transversales donde tienen que jugar a 2 niveles. Por un lado, prevención, pero por otro lado tenemos que tratar la realidad que tenemos, que es lo que se ha manifestado ahora como una punta de iceberg, ¿no? ¿Qué es la realidad? Pues obviamente, aparte de que los límites cuando hablamos de mental están difusos, pues hay una falta de herramientas para que todos los interlocutores alrededor de uno mismo, estoy hablando padres, hijos, colegios, asociaciones, profesionales de la salud, enfermería, trabajo social, seamos capaces de identificar y de poder poner ciertas acciones, ¿no?, que ayuden en esta línea, ¿no? Creo que al final, pues obviamente yo estaba mirando el tema de la consulta online, cuál había sido la más demandada y la que más había subido, no solamente en España, sino a nivel mundial, y ha sido la consulta con psiquiatría. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que para tener esta consulta, o con psicología clínica, para tener estas consultas, primero tienes que saber pedir esta consulta, tienes que tener un ancho de banda apropiado en casa, tienes que saber conectarte. ¿Y qué ocurre? Pues que todo esto ha polarizado mucho más pues una diferencia, ¿no? Una diferenciación que creo que a veces se nos está pasando por alto. Se han desarrollado muchísimas aplicaciones en torno a la salud y a la salud mental, que son algunas de ellas pues
de gran ayuda para identificar, ¿no? Y para tener acciones, pero obviamente qué segmento de la población es la que tiene acceso a esto y es capaz de interpretarlo, ¿no? Y lo que sí está claro, pues obviamente que al final los colectivos con más incertidumbre económica pues son también colectivos que han sufrido más esta situación de desesperación, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque de cara a los psiquiatras, uno de los datos que estuve buscando y encontré es que en España hay menos de 12 psiquiatras por 100.000 habitantes. Entonces os podéis imaginar lo que son las listas de espera. Si los psicólogos clínicos, yo hablo como doctora en psicología clínica, pues también tenemos unas listas de espera que no tenemos el tiempo, o sea, el recurso del tiempo suficiente para poder atender a todas esas personas. Y de hecho, en cuanto a los datos de la INE, en España en el 2020 se ha detectado que 2,1 millones de personas sufren de depresión, en la que la mayoría son las mujeres, de hecho duplican a los hombres, y esa depresión va aumentando con la edad. Y claro, estamos hablando de una sociedad que está en proceso de envejecimiento, o sea, la población española está cada vez más mayor, ¿no? Entonces estamos hablando de un aumento de trastornos depresivos. Fíjate que eso, lo que has dicho es importantísimo, el número de psiquiatras, que yo tenía 11, no 12, pero bueno, da igual. En cualquier caso, en Francia hay 23 por cada 100.000 habitantes, en Alemania 27 por cada 100.000 habitantes y en Suiza 52. Sí. O sea, es brutal, ¿no? Creo, la diferencia, o sea, al final, bueno, pues efectivamente tenemos mucho menos acceso, ¿no? Y además es curioso, hay una anécdota muy, muy interesante que a veces comentamos, ¿no? Los psiquiatras y los psicólogos clínicos, es que parece ser, no sé si esto ocurrirá en otra profesión de la salud, pero parece ser que cuando hay personas que hablan de psicología o de salud mental, hay personas que dicen que no creen en la psicología, como si fuera una ideología o como si fuera algo en lo que tú tienes que creer. O sea, yo no conozco a nadie que le diga a un neurólogo, a un cardiólogo, yo no creo en la cardiología o no creo en ¿Y eso por qué? Bueno, pues eso está directamente relacionado, en primer lugar, con la ignorancia, con la falta de conocimiento, falta de información, el estigma, que es un tema yo creo que nos atañe muchísimo, hay muchísimo estigma y mucha discriminación. Parece como si esto no tuviera que ver con la ciencia, cuando estamos hablando de ciencia, la ciencia de la salud, que se llama, y la ciencia del comportamiento, ¿no? Y es como que la alejan ¿no? desde ese desconocimiento del campo de la salud. Y os animo a que cortéis, intervengáis, porque Sí, bueno. claro. Bueno, es que el tema del estigma, yo creo que además cuando se habla de salud mental aún es más difuso, ¿no? Porque hay muchísimos parámetros o muchísimas manifestaciones. Leía también que el síndrome del burnout, de estar quemado, ya forma parte, ya está diagnosticado dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud. Y esto sí ha estado mucho más relacionado con lo que hemos podido vivir en los últimos 2 años, ¿no? Pues el burnout, la ansiedad unida a semidepresión, unida a un mal patrón de sueño, unida a una inseguridad económica, unida a un aislamiento social en padres que están conviviendo con pues, niños semiadolescentes que obviamente lo están parametrizando de otra manera. También leía unos datos interesantes donde los niños de 6 a 8 años habían manifestado más desórdenes de sueño y los niños de 12 a 14 era más tema de ansiedad. Y estaba también muy relacionado con las conductas adictivas que habían desarrollado alineado con el aislamiento social de mi amigo digital, obviamente, ¿no? las redes Cuando sociales. esto juega un papel fundamental y creo que ha sido también una válvula de escape para todos, y me meto en el saco con todas mis licencias emocionales ahí, ¿no? Pero sí es cierto que tal vez había algo más que solamente
una válvula de escape de conexión digital y los padres no hemos sido capaces de identificarlo, ¿no? Pero eso ya estaba antes. Sí, pero estaba antes, ¿de acuerdo? Sí, había cierta adicción digital, pero lo que sí estamos viendo ahora es que, primero, se ha exacerbado y, por otro lado, ha mostrado una cara de ansiedad muy fuerte que antes no estaba mostrando, ¿no? Y lo digo por esto porque al final el parámetro pérdida de sueño, ansiedad y mal uso de nuestras propiedades y nuestras funciones ejecutivas es una línea directa. Entonces ya es planificación, es foco, es concentración y entonces ya empezamos ahí una pirámide, y digo una pirámide porque al final todo apunta a lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me comprende, no? ¿Y el miedo se puede entender como un problema también asociado a la salud mental? Pues sin ninguna duda, la verdad, porque al final el estar con miedo lo que hace es activar la zona amigdalina del cerebro, ponernos en estado de lucha-huida y finalmente estar tremendamente reactivos, ¿no? ¿Y qué hace? Que baja nuestra capacidad de reflexión, baja nuestra capacidad de atención, como decías. Perdemos en bienestar emocional, porque la salud mental no es solamente un tema evidentemente de psiquiatría, que también, pero toda la parte del bienestar emocional, de encontrarme bien, de no sentirme agobiado, de llevar la vida no con estrés, también es muy importante. Y finalmente el vivir la vida con miedo cada vez me hace sentirme más agobiado y es la antesala de la ansiedad. Durante la pandemia a nivel mundial, las 3 patologías que han crecido exponencialmente han sido ansiedad, depresión, como ha dicho Laura, y estrés postraumático, sobre todo en sanitarios. Tenemos que tener en cuenta que en España el 22% de nuestros sanitarios están con estrés postraumático. Y como tú has dicho también antes, la salud mental es muy importante que se cuide a todos los niveles, porque no hay que descuidar también a los psiquiatras y a los psicólogos, que ahora mismo también se encuentran pues desbordados y con mucho estrés y con mucho agobio, sobre todo por el tema del suicidio. Claro, eso es lo de siempre, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador, ¿no? Ahí está. Y además muy interesante, ¿no? Y añadiendo a lo que estaba comentando Alejandra, respecto al miedo, yo creo que es importante partir primero de la idea de que el miedo es una emoción adaptativa, necesitamos poder sentir miedo, el miedo nos salva la vida, Ahí está. el miedo nos protege, nos salva la vida, ¿no? Y nos ayuda a poner ese foco de atención en aquello, en esa amenaza que nos puede hacer daño, ¿no? Quizás cuando el miedo se vuelve contraproducente y dañino es cuando vivimos en un estado de miedo total y absoluto, en un estado de estrés agudo que nos lleva a desarrollar no solamente el síndrome del burnout, de ese agotamiento, ese desgaste emocional, el síndrome de estar quemado, sino que además también llega un momento que no podemos concentrarnos en nada porque todo es una amenaza, no podemos tomar decisiones desde el miedo, realmente solo podemos tomar una decisión que es salvarme, ¿no? No puedo analizar, no puedo desarrollar ideas y no puedo ser creativo si vivo en un estado de miedo, un estado de ansiedad. Y estos 2 años que llevamos, pues hemos estado viviendo en un estado de ansiedad agudo, sobre todo causado por esa incertidumbre y el miedo a la pérdida, pero pérdida de la salud, pérdida de nuestros seres queridos, pérdida de nuestra seguridad económica, de nuestro trabajo. Es que todos nuestros pilares se han visto afectados y a partir de ahí pues hemos desarrollado lo que se denomina la fatiga pandémica, que yo creo que recoge todo lo que estamos compartiendo, ¿no? Sí, claro. A este respecto, Laura, yo quería comentar que cuando, por ejemplo, yo desde que empezó la pandemia he ido dando apoyo a nivel de coaching, a nivel organizacional, en empresas que han desarrollado programas para sus empleados, una de las creencias que teníamos que trabajar era me culpabilizo porque rindo menos, estoy cansado, realmente me di cuenta que no me concentro y no te culpabilices, es que es normal, o sea, estás encerrado en casa, estás haciendo teletrabajo, estás sometido a toda una serie de estresores,
es normal que tu rendimiento baje, es normal que si te sientas agotado, ¿no? Y trabajar toda esta parte de apoyo, que no es un apoyo propiamente psicológico, sino más de coaching, de decir, bueno, pues no te puedes pedir estar rindiendo lo mismo que antes, no son las mismas circunstancias. Ha habido gente, lo que dices tú, ¿no? que han necesitado un apoyo porque han perdido seres queridos, han estado en duelo, incluso se han contagiado. Todo esto es muy importante, ¿no? El acompañamiento. Yo creo que también es muy importante entender el efecto residual que dejan estas situaciones. Yo hice un estudio con estudiantes de MBA y con jóvenes empresarios antes de la pandemia sobre cómo cambiaba el comportamiento antes, durante y después de una actividad crítica. Y cómo incluso antes de empezar una actividad crítica, antes de hacer el estudio o antes de lanzar tu empresa, ya tienes parámetros que te encuentras alterados, como es patrón de sueño, hábitos de nutrición, ejercicio físico, incluso el tiempo que dejas para actividades de ocio, lo que te apetezca, ¿no? Obviamente. Y era curioso porque al comparar los resultados entre ambos colectivos, los estudiantes de MBA, cuando acababan su máster, era como que volvían a su patrón normal. En cambio, los empresarios que lanzaban su empresa se quedaba como un efecto mochila por ahí residual de estrés en cuanto a patrón de sueño, y es normal, porque claro, ya has lanzado la empresa y tienes que seguir adelante, ¿no? Mochilón. Entonces yo intentaba hacer una comparación de estos aprendizajes con este tiempo. ¿Qué ocurre? En la pandemia no es que empiece y acabe, sino que estamos aprendiendo, que tenemos que vivir con ella y que la zona de desconfort empieza a ser nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, claro, tenemos ahí un efecto residual que si no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos, entendernos muy bien y ver si yo, cómo me afecta, si es que yo o pierdo energía o tengo más, o me despierto a las 4 horas, o es que no puedo coger el sueño antes. Entonces, claro, todo eso forma parte de un patrón muy individual que, claro, nos tenemos que mirar, ver lo que hacemos y entonces a partir de ahí, ¿no? Pues adaptarnos. Lo que pasa es que ahí hay, o sea, la sensación cuando hablas de todo esto es un poco como estamos todos locos, quiero decir, ¿no? Pero claro, hay una diferencia entre ese estrés, entre ese burnout, entre ese y la patología grave, ¿no? O la patología, sin más, ¿no? Es decir, ahí hay una línea que yo creo que es marcada, aunque a veces se dice, ay, no sé qué, parece está loco, está loca, ¿no? No, pero tienes razón. Yo creo que ahí lo que marca esa línea y algo de lo que depende muchísimo, por supuesto, es la experiencia traumática, ¿no? Si es algo que permanece en el tiempo o no, y la gestión de cómo, ¿no? Cómo gestionamos esos momentos traumáticos o esas experiencias dolorosas o ese miedo. Desde luego, los pilares de apoyo, o sea, que uno se sienta o no apoyado, va a marcar también una diferencia que se pueda o no desarrollar una patología, en los factores genéticos, ¿no? Y biológicos, el entorno. Pero también algo muy importante que trabajamos mucho en psicología, yo creo que en nuestro campo, que tiene que ver con las estrategias de afrontamiento, ¿no? Las estrategias de afrontamiento y la actitud frente a esas dificultades, ¿no? Y a qué atribuimos las cosas que nos están pasando, a la suerte, a la mala suerte, nos sentimos culpables, somos responsables. Yo una de las cosas que estoy viendo muchísimo, por ejemplo, en el cuidado de esos sanitarios y compañeros, ¿no? que estoy tratando desde hace 2 años de hospitales, tanto en el sector privado como en el público, es que sienten un alto grado de impotencia, de culpa, de rabia, de desgaste y sobre todo ese agotamiento de que haga lo que haga, no puedo hacer nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un concepto del que hablaba Martin Seligman, que me encanta, sobre la indefensión aprendida, ¿no? O sea, puedo hacer una diferencia, tener un impacto en lo que me está sucediendo o lo que está sucediendo en este momento o no. Y una de las cosas que yo creo que hemos ido aprendiendo durante estos 2 años, que me ha parecido muy interesante y que veo en mi práctica, es que poco a poco hemos ido adaptándonos a los cambios inmediatos, inesperados. No sé vosotros, pero yo de un día a otro tengo que cambiar
pacientes, reuniones, ya sean profesionales como familiares, porque depende del resultado de esas pruebas, de malestar, del contacto que haya podido tener alguien. Nos tenemos que adaptar sí o sí, por lo tanto, esas estrategias de afrontamiento nos van a ayudar a adaptarnos y a marcar esa diferencia, a poder protegernos, a prevenir quizás, ¿no?, pues esa patología, ¿no? Claro, o sea que vamos al tema de la prevención, es decir, al final todos podemos tener en un momento o en otro la posibilidad o la capacidad de caer en una enfermedad mental. Todos, independientemente de todas las herramientas y recursos personales, sociales y apoyo. O sea, el cuerpo también tiene un límite. Y tú eres experta, por ejemplo, en toda la parte biológica y el papel del cortisol que tiene nuestro sistema inmune, en nuestro organismo, en nuestras emociones, ¿verdad? Que es la hormona del estrés. Sí, a ese respecto que comentáis, yo lo que me comentan amigos psiquiatras es que a lo largo de nuestra vida los españoles, 1 de cada 4 tendremos algún problema mental, ¿no? O sea, digamos, lo vemos siempre como algo que pasa al otro y nunca nos puede pasar. Y efectivamente es que realmente nos puede pasar por circunstancias de la vida, que ojalá que no, ¿no? Pero, y además que la salud mental no necesariamente tiene que ser una patología grave, ¿no? Sino que a lo mejor pues una distimia es algo que a lo mejor nos puede pasar a todos, ¿no? Entrar en un proceso así. Así que... ¿Qué has dicho? ¿Una? Distimia, ¿no? No sé lo que es. La antesala de la depresión, ¿no? O ese estado de ánimo bajo, ¿no? Es como un estado poco de tristeza, depresivo, ¿sabes? Pero sin, a lo mejor, tener un diagnóstico de depresión profunda, ¿no? Clínica. Yo creo que sí es muy importante, tanto en medidas de prevención como de tratamiento, que identifiquemos de lo que estamos hablando. Sí. Porque para mí no son las mismas acciones o las mismas herramientas o incluso el mismo presupuesto, ¿no? El que hay para, o lo que necesitamos hacer para una preantesala, ¿vale? O para una disfunción leve, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y no me gusta la palabra disfunción, sino para una situación leve que para una situación grave, ¿no? Y luego, entonces las acciones para mí son muy distintas. Es igual como mezclar sobrepeso y obesidad. Para mí eso es muy distinto. Y de hecho, hace años, cuando la OMS puso sobrepeso y obesidad junto, España arrancaba muy alto. Y yo decía, si esto no es, España es un país de sobrepeso, pero no es un país de obesidad. Entonces, claro, para mí el error de agrupar todo en este momento es que las medidas correctoras no son las mismas. Eso que los franceses tienen una palabra maravillosa que es la amalgama, ¿no? Que es amalgamar todo, ¿no? Sí. Y ahora mismo parece como que cuando se habla de salud mental se amalgama, es decir, no hay... Y a veces se frivoliza también, se frivoliza, ¿no? Y como tú decías, a veces es el otro, pero no es uno mismo. Y yo creo que una de las claves también de prevención es, uno, el autoconocimiento. Si tú te conoces, sabes cómo está funcionando, si estás bien o no. Si no te conoces y no estás conectado mínimamente contigo mismo, difícilmente vas a poder tú identificar primero, que lo ideal es que lo identifiques tú primero, pues no me encuentro bien. Y ahí la humildad es fundamental, ¿no? El no caer en esa autoexigencia y yo debería poder o esto no me está pasando a mí. Oye, a lo mejor te está pasando y no dice de ti o no te define como persona o tus cualidades, ¿no? O sea, hay también un tema de ego que me parece... Bueno, de ego y a lo mejor de información. Quiero decir, a lo mejor hay gente que no lo reconoce. Hombre, evidentemente yo parto siempre de la ignorancia, pero... Y tiene mucho que ver con esto que decíamos al principio de que yo no termino de creérmelo. Es que, ¿qué pasa con la psicología y con la psiquiatría? Que parece que es como la fe, ¿no? Que dices, no, nadie dice, no, yo no tengo por qué ir al cardiólogo porque no me lo creo. Al final sí, lo que decía Laura. O al neurólogo, exacto. Pero cuando tú como coach en una sesión de coaching a la persona la vas viendo que es necesario que visite realmente un profesional sanitario y se lo comentas, hay personas que lo ven como, pero si yo no estoy mal, yo no estoy enfermo,
y tú ya ves que está continuamente llorando, que realmente hay un proceso que necesita una ayuda de medicación. Y en mi caso, cuando yo les he dicho, necesito que vayas a hacer una evaluación por parte de un profesional clínico, no he fallado nunca, es decir, la medicación les ha ayudado, ¿no? Y también yo veo que hay mucha resistencia a esto, que es como, no me quiero medicar por nada del mundo, ¿no? Que dices, pues un momento de tu vida medicarte te puede realmente ayudar un montón. Y luego ya intervenimos desde el coaching, desde el mindfulness, desde toda esta que comentábamos antes, ¿no? Desde el entrenamiento de habilidades. Pero no puedes trabajar desde un coaching, desde un mindfulness cuando la persona está con una depresión, cuando realmente está con una necesidad de una ayuda de un psiquiatra, ¿no? O de un psicólogo clínico. Es interesante porque yo he trabajado durante estos dos años también en el concepto que somos capaces de desarrollar una tarea profesional, de poner estrategia, de planificar, de poner medidas correctoras en algo que es externo para nosotros, pero sin embargo no somos capaces de manejar estratégicamente nuestra salud. Y cuando habla salud, habla a todos los niveles, ¿no? Entonces, en reuniones con directivos y con personas que están a pie de calle, ¿no? Pues discutíamos qué es la barrera para cuando algo es externo, me meto a fondo y lo saco y me quedo sin dormir y cumplo y me proyecto y es mi proyecto, y en cambio cuando el proyecto soy yo, lo voy dejando, lo que queda es el puzzle que ya se acoplará a la pieza según funcione, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa falta de iniciativa, ¿no? Que yo creo que por un lado es algo que tiene que venir educacional, tiene que venir desde los colegios, obviamente. Tenemos que aprender a ser, o sea, a estar bien con nosotros y a no ser tóxicos, ni para nosotros ni para los que nos rodean. Eso es lo primero, ¿no? Pero claro, ese aprendizaje tiene que empezar desde muy abajo, ¿no? Y luego, pues ir incorporando medidas correctoras, yo creo, pero obviamente tú sabes cuando en la empresa te encuentras que hay algo que tienes que reestructurar, pues te pones manos a la obra, te informas, miras lo que pasa, pides opiniones, pero sin embargo cuando se trata de nosotros mismos, hágase según arte, con lo que llevo puesto y así disparo, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un salto que independientemente de que lo entrenemos desde el principio y que tengamos herramientas de diagnóstico, creo que nos queda algo más que aún no lo tenemos Probablemente claro, ¿no? habría que enseñar a hacernos un DAFO, igual que hacemos Exacto. el DAFO de las empresas, hacernos un DAFO nosotros, incluso un mapa de riesgos, ¿no? Bueno, pero empezando ¿Por qué no? por autoconocimiento, el conocerte, ¿no? El conocerte sin miedo, el conocerte de una manera desde la curiosidad, desde la aventura, ¿no? Desde un paseo, no desde una maratón, una cosa agotadora y que va a doler y parece que tengo que demostrar algo, ¿no? Y Howard Gardner, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que él estudió las diferentes inteligencias, mencionaba que 2 de esas inteligencias de las 7 es la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Entonces la inteligencia intra, que es dentro de ti, también tiene mucho que ver con la relación contigo mismo, ¿no? La relación contigo mismo desde ser consciente de quién soy, qué es lo que siento, cómo se llama lo que siento. Y el cómo se llama, ¿no? Para, ¿no? Los momentos que queremos identificar una emoción, como puede ser la ansiedad, una cosa es leer la ansiedad fuera en un libro o que alguien te diga siento ansiedad, y otra cosa es aprender a reconocer la ansiedad en ti. Una ansiedad lógica esperable, como puede ser cuando tienes un examen, que la gran mayoría pues nos ponemos tensos, tenemos que exponernos a algo, tenemos un poquito de ansiedad, un poquito de estrés, pero algo. Y luego la ansiedad que te atrapa y se convierte en una tela de araña angustiosa y tortuosa. Entonces, cuando nos conocemos, que es una de las cosas que a mí me maravilla, ¿no? A lo que nos dedicamos, ¿no? De ese autoconocimiento, es aprender a mirarte, a escucharte, pero sin hacer juicio de valor, ¿no? Desde esto está bien, esto está mal, esto es un defecto. No, tampoco hay que verlo desde ahí, pero claro, todo empieza eso en casa, son los padres los que le enseñan a los niños: estás cansado porque tienes hambre, o estás cansado porque tienes sueño. Y entonces esas conductas se van como creando esas asociaciones que llevan a una creencia, ¿no?
y después reaccionamos. Es que finalmente la educación emocional no existe, o sea, ahora sí que ha empezado evidentemente y cada vez se está metiendo más. Yo en concreto he dado formación dentro de la Universidad de Barcelona a educadores, a docentes de cómo implementar programas de educación emocional, mindfulness, todo este tema en el aula. Vemos cómo funciona desde los propios profesores, desde los propios maestros, desde chiquitines, desde P3, pero muy importante en la universidad. Yo cuando me he encontrado con el alumnado dando la asignatura de habilidades del profesional en diferentes másters, pues algunos chicos y chicas me decían, ¿y esto para qué sirve, no? Y yo le decía, pues ya me lo dirás en el futuro, ¿no? Y al cabo de los años me he encontrado que a lo mejor los que menos creían me han contactado y me han dicho, mira, me he acordado de ti porque estoy con un estrés, no duermo por las noches, incluso gente en la pandemia que me han contactado, ¿no? Y esa asignatura en la cual no creían y que pensaban que le estábamos hablando de las emociones y en Derecho, que es en los másteres en los que yo doy esta asignatura, como que no está tampoco muy bien visto, por decirlo de una manera, todo esto de Derecho es bastante analítico, un pensamiento muy lógico. Me han dicho, oye, pues me acuerdo de ti y esto me ayuda un montón, incluso me han llamado, me han mandado un email y oye, que esto que me está pasando es normal, porque no duermo, me levanto con pesadillas. Tenían clarísimamente sintomatología de estrés postraumático, lógico, después del confinamiento y demás. Y la educación emocional es algo que hay que hacer a todos los niveles, porque somos analfabetos emocionalmente, no se nos enseña. Eso es muy importante y quería pasar a otro tema, que es porque tiene que ver con la educación temprana, ¿no? Y hay un informe reciente de la Fundación Save the Children en el que se advierte que un 3% de niños, niñas y adolescentes han tenido pensamientos suicidas este año, ¿no? Y que incluso que hay una saturación de los servicios de salud mental juveniles. Bueno, en 2020 se suicidaron 61 niños y niñas y adolescentes en España, que es una cifra altísima, ¿no? Entonces, ¿ahí qué mensaje habría que dar? Aparte de la educación emocional, pero ¿qué mensaje habría que dar a padres y a las escuelas, ¿no? Es decir, cómo ver tempranamente qué es lo que está pasando. Pero claro, ahí son temas de herramientas. Yo como padre que estoy en casa, y has hablado de índices de suicidios, pero también el índices de niños que han entrado por urgencias en España, en los hospitales españoles, con autoheridas, ha sido exponencial a un nivel que no podéis imaginar. Estaban buscando una llamada de atención a los padres a nivel digital, a nivel de... O sea, que me quiero sentir escuchado y quiero saber que existo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que pues los padres, por un lado, necesitan un manual de instrucciones para identificar esto antes de que sea muy tarde, pero vamos a poner la situación de padres que están hasta aquí porque apenas pueden respirar con el trabajo que tienen adelante, con lo que tienen que sacar, con la inseguridad, con la incertidumbre económica, con los miedos, con todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si no hay un manual donde tú al menos puedes identificar, pues ahí también estamos ya logrando, o sea, metiéndonos en un charco. Entonces yo creo que por un lado hacen falta herramientas, por otra parte hace falta una relación y unas consultas con profesionales donde los días de espera cuentan, en todo cuenta, pero yo creo que cuando estamos aprendiendo aún cuenta más, ¿no? Y yo creo que ahí también se nos ha escapado. Yo leía también una estadística de cuántos días promedio tiene que trabajar una persona a salario promedio en Europa y en Estados Unidos para poder pagar una consulta privada con un psicólogo o con un psiquiatra clínico. Y claro, España ranqueaba de los días más altos. Pero también el propio Sistema Nacional de Salud que tenemos, que es maravilloso, está enfocado a problema-solución. Entonces, más físico. Yo tengo un problema, voy y me lo solucionan. Yo tengo un niño que lo veo raro, llego, entonces me dicen, bueno, pues tiene TDAH, tiene no sé cuánto, no sé qué, y a lo mejor lo que hay detrás necesita bastante más trabajo previo, ¿no?, para la identificación. Entonces, yo creo que por un lado hacen falta herramientas para todo tipo de población,
desde colegios, desde padres, desde hermanos, donde podamos ser un poquito más profesionales a la hora de evaluar. Y esto me une mucho porque yo creo que el autoaprendizaje de nosotros mismos nos va a ayudar a trasladar esto y a entender mejor. Antes hablabas del DAFO de salud. Y me ha hecho mucha gracia porque en unas jornadas que di justo antes de Navidad, en una escuela de negocios, yo al final les hacía la propuesta de trabajo en grupo que era mi salud en un canvas. Claro. Entonces decía, de aquí no nos salimos sin llevarnos nuestra salud en un canvas. Porque es la manera de, aunque solo rescatemos el 10%, esa manera de enfocarlo, ya es que luego lo aplicas a las personas que te rodean, ¿no? Entonces empiezas a, no sé, a poner en casillas a un montón de sensaciones que no sabes dónde están, ¿no? Como tú decías, no solamente es interiorizar que te pasa algo, sino dónde lo sientes. ¿Lo siento aquí o lo siento aquí? O lo siento aquí, o lo siento en las piernas. Es que cambia mucho y te da muchos patrones de cuál es el mecanismo de intervención. No es lo mismo que yo la presión, la ansiedad la sienta en el pecho que la sienta en el cuello. Ahí ya vas tomando otros parámetros de diferencia, ¿no? Y bueno, todo esto para decir que tenemos que seguir dedicando toda la energía posible a entender esto mejor, ¿no? Y... A mí me gustaría añadir a lo que estabas diciendo, porque de hecho, en relación a qué necesitamos hacer y cómo podemos identificarlo, ¿no? Por si ayuda, precisamente algunos signos de advertencia que nos ayuda y con lo que trabajamos sobre todo los profesionales de la salud mental, con los que trabajamos. Esto sirve tanto para adultos como para niños, porque esas cifras que has dicho de los niños es terrible, pero también buscando información respecto a la cantidad de suicidios que ha habido en el 2020 nada más, ¿no? Casi 4.000. Exacto. Es una barbaridad, exactamente. Son un total, de momento, lo que tengo apuntado, 3.941, de los cuales 2.930 son hombres y 1.011 son mujeres. Y según el INE, hay 11 suicidios al día en España. 11 suicidios al día. Y sobre todo la mayoría son de personas entre los 40 y los 59 años. Entonces, si unimos esta información, ¿no? Respecto a los niños y a los adultos, algunos signos de advertencia que he estado buscando y que nos guiamos sobre todo en psicología clínica, que van a ayudar son los siguientes. Uno es si la persona, sea adulto o niño, habla mucho sobre querer morir o querer matarse, ¿no? Me quiero morir o me quiero matar. Hablar mucho sobre el vacío, la desesperación o el sentimiento de que no tengo propósito, ¿no? En la vida, no tengo por qué vivir, ¿no? A menudo también son personas que manifiestan sentimientos de ser carga constante con los demás, viven en un estado de sentimiento de culpa constante, ¿no? Aislamiento social. Luego, sobre todo esto en adulto, ponen todos sus asuntos en orden. De repente se ponen a ordenar, ¿no? Temas personales y profesionales, económicos. Tienen conductas de alto riesgo. Empiezan a tener esos comportamientos de alto riesgo, ya sea, por ejemplo, conducen muy deprisa o se ponen en situaciones, ¿no? de peligro, sobre todo físico. Tienen cambios de ánimo que son muy, muy extremos, pérdida de control y muchas veces expresan furia, ¿no? Sentimientos de furia, de rabia, deseos de venganza, sentimientos de indefensión y finalmente son personas que tienen conductas impulsivas, son muy impredecibles y abusan de sustancias, sea de lo que sea, pero ya sean sustancias como las drogas, el alcohol o pueden ser como adictivas. Adictivas o las que llamamos sin sustancias, que como es por ejemplo la ludopatía, ¿no? Por si... Bueno, no, me parece muy interesante porque eso es una manera también de prevenir, ¿no? Exacto. Si uno presta atención a estos puntos, es el cómo
no es solo quedarnos en el qué es lo que tengo que hacer, tenemos que identificarlo, sí, pero ¿cómo lo identifico? Y estos son algunas pautas que ayudan muchísimo, porque estas conversaciones, esto que acabo de mencionar, es que son muy palpables, pero claro, uno también tiene que prestar atención. Pero tú crees, claro, efectivamente, yo creo que si lo sabes, prestas atención, si no lo sabes, a lo mejor simplemente dices, vaya ceniza. Bueno, ¿no? y luego aprender también la diferencia entre a lo mejor un adolescente cuando dice me quiero morir porque he suspendido tal examen, ¿no? Dentro de una manera de hablar, a no valgo nada, nunca voy a llegar a nada, es que no sirvo para nada, estaría mejor si me quitara en medio, ¿no? Y luego aquí también hay un tema muy importante a tratar, que yo desde luego cuando he trabajado con menores de edad, siempre he trabajado con los padres. Ha habido muchas resistencias, era como, ¿y por qué tenemos que venir? Y es como, pues, ¿por qué tenéis que venir? Porque si esto básicamente es lo que está hablando, ¿vale? Es lo que habla, pero el resto está callado, pero también hay que trabajar. Entonces, las familias tienen que pasar también y tienen que hacer un trabajo, porque en mi caso yo lo que me he encontrado es que hay una pobreza de comunicación muy grande, se habla poco en las familias y a nivel emocional también hay como poco trabajo emocional, ¿no? Y es algo que cuando he hablado, por ejemplo, con psicólogos de los centros de orientación familiar, me lo comentan. Tenemos los centros de orientación familiar desbordados de jóvenes. ¿Y qué os cuentan? Que se sienten solos, que llegan a casa y no pueden abrir su corazón, sus problemas, sus miedos, sus historias a sus padres, que sus amigos tampoco les entienden. Eso nos hace pensar que es necesario tener conversaciones profundas, espacios donde podamos abrir nuestro corazón y abrir nuestras emociones, ¿no? Yo creo que algo está pasando ahí, yo creo que se ha perdido con el tema de las redes sociales, con el tema del WhatsApp, con esta inmediatez, se ha perdido lo auténtico en el encuentro humano. Hay mucha soledad. Exacto. Pero fíjate que es paradójico, porque durante la pandemia, justamente, lo que ha habido es mayor convivencia de las familias, ¿no? Sí, pero si cada uno está con una pantalla, o cada uno encerrado en su habitación, una persona puede estar en compañía y sentirse profundamente solo o aislarse. Ya. Y esto que acabas de decir es que me lo dice mucha gente. Me dicen, estamos en casa, pero estamos en islas diferentes, cada uno viendo su película, cada uno con su historia con el móvil. No hay interacción. Exacto. Y no hay un momento de decir, pues vamos a sentarnos a cenar, a comer, a tener conversaciones, ¿cómo estás? Yo me he encontrado con muchos estudiantes que curiosamente también me han dicho, echo de menos que cuando llego al trabajo me pregunten cómo estoy. Y entonces cuando hablo, ¿no? Hacemos coaching intergeneracional, ¿no? Los mayores que aprendan a trabajar con los pequeños, los más pequeños que entiendan a los mayores. Y me dicen, pero ¿por qué tengo yo a lo mejor una persona de 50 o 55 o 60 años que preguntarle cómo estás? O sea, pues viene a trabajar, ya, pero te le está diciendo que lo echa de menos, ¿no? Esa parte emocional. Volvemos a lo de siempre, lo emocional, lo humano. Al cuidado del otro y de uno mismo, ¿no? También es entender las diferentes generaciones, ¿no? Y a los retos a los que se están encontrando, porque obviamente nosotros tuvimos los nuestros y ellos han nacido a un mundo en el que están expuestos y donde se les juzga digitalmente para todo, ¿no? Que creo que eso nosotros no lo hemos tenido. Nosotros hemos hecho nuestras carreras, hemos hecho nuestros trabajos o hemos tomado las decisiones sin ser juzgados mundialmente, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso en una situación como la que estamos pasando ahora, pues también es más aguda para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, claro, las vidas ficticias, los comportamientos, los estereotipos enturbian porque a qué punto son reales o no, ¿no? La doble vida, ¿verdad? Exacto, entonces creo que hay también, como cada uno en este tiempo hemos buscado nuestra vía de escape para llevar los temas con dignidad, pues yo creo que hay veces que estas vías de escape a lo mejor eran muy cortoplacistas y han dejado también una mochila residual de fondo que hay que limpiar, ¿no? Es que lo social al final, como somos seres biopsicosociales, y Laura ha hablado mucho de la parte biológica, ¿no? La parte psicológica, pero la parte de las modas, de lo social, en los jóvenes es tremendo. Y yo he visto
muchos casos de conductas autolíticas en chicas que en realidad vienen porque no cumplen el estándar de belleza de las Instagramers, de las personas que están realmente en Instagram, y es simplemente una manera de gestionar esa frustración contra su cuerpo, ¿no? Y casos que dices, ¿entran dentro de un trastorno límite de personalidad? Pues algunos psiquiatras dicen, pues no del todo, ¿no? Pero básicamente es eso, no se aceptan, tienen una exigencia enorme de unas modas, de una belleza, de un cuerpo que finalmente no es verídico, porque está todo retocado, es decir, finalmente es un Photoshop y es algo totalmente artificial, ¿no? Y eso al final es algo que podemos hacer, y yo creo que la industria de la moda me parece que ha empezado a tomar medidas de las tallas 34, o sea, y una serie de cosas que dices, fomentaban conductas de anorexia, de trastornos alimentarios, ¿no? Todo esto hay que vigilarlo, y es muy importante porque en esas edades son muy vulnerables, y yo me acuerdo cuando era jovencilla, pues eres muy insegura, ¿no? O sea, las modas te influyen mucho, la opinión de los demás. Yo tengo que decir que uno de mis mayores aprendizajes y donde he descubierto que estaba equivocada, o sea, que yo estaba equivocada, era que sí es posible ayudar y tratar a alguien a través de las plataformas de las nuevas tecnologías, y cosa que antes de que sucediera todo esto siempre había sentido cierta resistencia y aversión, y creía que eso no iba a ser lo suficientemente útil, o que no iba a poder realizar mi trabajo bien, o que el paciente no iba a recibir, ¿no?, la ayuda que necesitaba. Y tengo que decir que he descubierto que gracias a las nuevas tecnologías, gracias al Internet, gracias a todas esas plataformas, gracias a esas personas que se lo han inventado, no solamente mis pacientes han podido buscar ayuda y yo se lo he podido dar, sino que, en segundo lugar, podemos vernos las caras, porque si estuviéramos en sesión no nos podemos ver las caras precisamente por esto, ¿no? Y sufriríamos lo que estamos pasando ahora, que es el síndrome de la cara vacía, o sea, nos tenemos que leer los ojos, pero lo demás no nos podemos leer. Y luego se ha abierto una gran puerta al resto del mundo, o sea, tengo a personas con las que trabajo, colaboro ya no solamente con pacientes, sino con otras entidades profesionales, compañeros de otros países, que nos ha unido para compartir información, para poder ayudarnos mutuamente, y honestamente me encanta haber descubierto lo muy equivocada que estaba, ¿no? Y que creo que en ese sentido, o sea, se nos han abierto unas puertas, tenemos acceso a formación, educación, a universidades, es maravilloso, y qué suerte. Y de hecho me hubiera encantado, cuando tenía 20 años y era universitaria, me hubiera encantado haber tenido esta posibilidad. Entonces yo creo que sí, ¿no? me hubiera ¿Qué encantado. pensáis? A mí me parece que estamos en un momento muy rico y muy disruptivo, y a la vez, pero muy enriquecedor, porque la cantidad de empresas jóvenes, de startups, de gente con iniciativa que se ha puesto, ha creado y ha levantado plataformas digitales de ayuda a la salud en este año y pico, ha sido como nunca, ¿no? Pero para hacer ejercicio O sea, en casa. sí, pero todo lo que es, además, o sea, un tema son las plataformas de salud, todos los negocios que han venido con el desarrollo de esto, y otra cosa es el tratamiento de la salud a través de plataformas. Entonces yo creo que las dos cosas han proliferado muchísimo. Por un lado hay muchísimas más desarrollos que permiten no solamente hacer un diagnóstico o hacer un tratamiento, sino seguir una adhesión, o seguir unas rutinas, o tener unos marcadores, como estabais hablando antes, o poder establecer plataformas de cooperación y de colaboración donde, pues antes te reunías 40 personas en un sitio para hablar, ya te puedes reunir, ¿verdad?, en espacios donde la manera en la que tú utilizas tu tiempo es súper útil, ¿no? Pero por otro lado es lo que tú dices, la posibilidad de hacer consulta telefónica, y cómo de relajados estamos también con eso. Entonces yo creo que se han juntado dos mundos, para mí, bueno, que me da mucha energía y me ponen muy positiva en pensar que todo el talento joven que se ha propiciado en estos 2 años, y por otro lado, cómo nos hemos abierto, un poquito impresionados, ¿no?, pero cómo nos hemos abierto a querer ver el mundo de otra manera, yo creo que se han juntado para ayudarnos a
ayudarnos entre todos al final, ¿no? Y a poder buscar ayuda. Si uno Exacto. lo necesita, si estás en un pueblecito perdido, no sé, en Exacto. los Andes, tú si tienes esa herramienta, internet, ¿no? Puedes acceder a esa ayuda. Si quieres información y quieres estudiar, puedes hacerlo. O sea, yo creo que ahora existe un abanico de oportunidades, de posibilidades, que yo personalmente siento que me falta tiempo para poder, ¿no? Pero claro, ahí está la clave de utilizarlo bien de manera saludable. Y ahí es importante que la familia, los padres, los profesores, yo creo que los que también trabajamos en esto, ayudemos a que los más pequeños pues aprendan a gestionar, ¿no? Pues todo eso de una manera saludable para que después no desarrollen trastornos alimentarios o un trastorno de ansiedad o lo que sea, ¿no? Y también ayudar a que no todos llevamos la misma velocidad. Exacto. Y yo creo que ahí tenemos que, Superbueno los eso. profesionales de la salud tenemos que, ese tiene que ser nuestro lema. Hay personas que se van a manejar fenomenal con una videoconferencia contigo y otras personas que prefieren que tú les llames por teléfono a su móvil o a su fijo porque esa llamada es lo que necesitan. Entonces tenemos que entender que cada persona lleva su pauta, su proceso, y creo que hay que ser muy respetuosos porque no solamente es un condicionamiento económico, sino es un condicionamiento de aprendizaje y de que la situación no sea más estresante que placentera o que ayude más, ¿no? Creo que a veces siendo flexible, ¿verdad? Sí, Sí, creo bueno, que yo creo que ahí eso- tenemos que hacer un ejercicio de autoconvencimiento nosotros, decir, vale, a mí me encantan todas las plataformas, yo veo cómo van las cosas, es muy divertido, mucha energía, el método de fallo y error, a mí no me importa equivocarme, cosas así, pero no somos todos iguales y yo no soy igual en todo, tampoco, ¿no? Entonces creo que un ejercicio de humildad y de entender que los talentos que tenemos están ahí, pero están ahí para que entre todos nos ayudemos, ¿no? Hablando de prevención, y si luego ya, si no tenéis nada así que queráis, acabaríamos. Hablando de prevención, hay la parte de autoconocimiento que hablabais, pero luego hay otras herramientas también, ¿no? Es decir, ejercicio, todo eso ayuda, ¿no? A que uno tenga menos propensión o menos facilidad para desarrollar una enfermedad mental. Y a que el cuerpo esté contento, ¿no? El cuerpo necesita estar contento y la mente y el corazón, o sea, cuando digo corazón, también las emociones, ¿no? O sea, estar contento, es que somos pura química, ¿no? Somos pura química. Pues ahí la alimentación también tiene su La papel. alimentación. Se ha visto todos los El estudios ejercicio estos, además del físico. estrés, de cambiando la microbiota, ratones que cómo cambiaban sus pautas de comportamiento de estrés. Y las buenas Se está relaciones, viendo las todo. relaciones saludables y cómo se gestionan las relaciones pues, tóxicas, porque a veces tenemos el tóxico en casa y eso es lo que hay. Hablabas tú del ejercicio también, ¿no? Muy importante, claro, sí, sí. También una de las cosas que observo también mucho es la normalización, por ejemplo, del consumo de alcohol, que es un tema que yo creo que también es un tema pendiente, la concienciación sobre este tema, determinadas drogas también entre los jóvenes, como, ¿no? Que está como muy normalizado y que dejan unas secuelas a nivel mental bastante importantes, ¿no? Yo creo que hace falta una concienciación y además campañas, ¿no? O sea, aquí sí que yo creo que lo político tiene mucho que hacer, ¿no? En políticas, como igual que se han hecho con accidentes de tráfico o con el tema de los malos tratos, de la violencia, empezar a hacer campañas de salud mental bastante potentes, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Sí, de salud mental, pero trabajando esto, ¿no? Sí. Es decir, trabajando, bueno, primero de no estigmatizar por un lado, pero por otro lado trabajar cosas que contribuyen a una mala salud mental. Por ejemplo, el tema de las adicciones, que como tú dices, creo que se normaliza. Y en España, por ejemplo, se duerme muy poco. O sea, Arianna Huffington, que escribió este libro y que se hizo como abanderada, ¿no? En Estados Unidos de hay que dormir 8 horas mínimo. El cuidado del sueño es importantísimo, que con la pandemia incluso los niños
tenían pesadillas nocturnas, ¿no? Durante el confinamiento y todo esto, porque al final pantalla, aislado, falta de luz natural, falta de ejercicio, todo esto influye mucho. El tema del cuidado del sueño yo también incidiría bastante, ¿eh? de dormir. Yo creo que al final, si tenemos patrones aprendidos y tenemos una estructura sólida, cuando viene una situación de estrés, por llamarlo de alguna manera, tenemos mejores recursos para afrontarlo. Y yo creo que los 4 pilares, ejercicio físico, alimentación, patrón de sueño y actividades de balance, o sea, actividades que en cierta manera te sirven como válvula de escape o que te equilibran. Y si no trabajamos esas 4 a priori, cuesta mucho más trabajarlas cuando ya estás metido en una situación que está un poquito dañada, ¿no? Al final, mantener tu disciplina con hábitos de alimentación, con tu ejercicio, con tu patrón de sueño, es que estás haciendo el músculo del cerebro, lo comentábamos antes, ¿no? Hago todo esto no para mantenerme en forma físicamente, pero para mantener mi músculo de cerebro preparado para lo que pueda venir. Y eso para mí es prevención. O sea, es decir, empiezo con buenos pilares de alimentación, tengo una salud intestinal saludable, paso a hacer un correcto ejercicio físico, sé cuándo necesito desconectar o tengo ciertas actividades de balance que me ayudan. Y en el estudio que hice con estudiantes de posgrado y empresarios se veía claramente que eran los cuatro pilares de prevención, ¿no? Pero bueno, ahí estamos todos, ¿no? Intentándolo. Pues ¿queréis decir alguna cosa que se haya quedado en el tintero? Yo paso el mensaje que igual que cuidamos nuestro cuerpo y los gimnasios están llenos y realmente se hace muchísimo deporte en comparación a 10 o 20 años atrás, ¿no? Y ves mucha gente corriendo y todo esto, la mente hay que cuidarla de la misma manera y hay que verla como una higiene mental y como un gimnasio mental. Es un músculo, ¿vale? Y esto hay que trabajarlo realmente de la misma manera que trabajamos el cuerpo. Y no es creer o no creer, la mente al final es esto también, ¿no? O sea, es algo tangible. Pues muchísimas gracias a las 3, ha sido un placer realmente y yo me quedaría horas charlando porque creo que tenemos, que tenéis mucho que contar, pero tenemos que acabar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotras. Un placer. Muchas gracias. Un placer.